Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Cano García, soy profesor en la Universidad de Sevilla. Llevo unos 20 años dedicándome académicamente al estudio del dolor, tanto en la docencia como en la investigación. Es un placer para mí compartir esta mesa con mis colegas del grupo de Psicología y Dolor y doy las gracias por la oportunidad que nos brinda la Sociedad Española de Dolor, a la cual aprovecho para felicitar en su 30 aniversario. En el contexto de esta mesa en el que tenemos que hablar del rol profesional del psicólogo, que todavía sigue siendo, como reza el lema, un camino en progresión, a mí me toca hablar de cómo está lo porvenir o lo inmediato o el futuro cercano, y por eso el tema de mi charla o el título habla de construir nuevas habilidades y competencias. Yo opino que esas habilidades y competencias, bueno, siempre están en construcción, pero que han sido construidas hace tiempo y que se están ejerciendo y muy bien por los profesionales que están en este ámbito, como es el caso de mis compañeros de mesa. Utilizaré las diapositivas que aparecen en la diapositiva que tienen en pantalla. Observarán 4 trabajos que son en los que me he basado fundamentalmente para mi ponencia. Los 2 de arriba son trabajos de tipo encuesta y los 2 de abajo son trabajos más de tipo teórico, concretamente estableciendo un poco la línea profesional de competencias de los profesionales sanitarios que trabajan en dolor en concreto los psicólogos que trabajan en dolor. Como veremos a continuación, el trabajo de arriba a la izquierda, este fue realizado por algunos de los compañeros del grupo de Psicología y Dolor, y fue una encuesta de la situación de los psicólogos que estaban trabajando en las unidades de dolor en ese momento. El trabajo es del año 2018, súper reciente. En la parte de la izquierda tenemos una encuesta, pero en este caso es una encuesta de necesidades esta está hecha a nivel de Estados Unidos, y es una encuesta de necesidades acerca del rol del psicólogo del dolor, y ahí aparece por primera vez la etiqueta psicología del dolor o psicólogo del dolor. Por tanto, como les decía, en estos 4 trabajos me voy a basar para, para realizar mi ponencia. El primero de ellos tiene una información abundantísima. Si no lo han leído, yo les rogaría, y tienen interés por el rol del psicólogo en las unidades de dolor, pues les rogaría que lo leyeran, porque tiene información muy abundante y muy específica de lo que hacen estos psicólogos. Y yo me voy a detener solamente en un aspecto concreto, que fueron las justificaciones que dieron los responsables de las unidades de dolor donde no existía la figura del psicólogo. Tuvieron que responder a por qué tendría que tener un psicólogo su unidad. Y todas las respuestas que tienen ahí, subrayado en amarillo, abundan en la idea de que el psicólogo es un profesional competente en la evaluación psicológica y en el tratamiento psicológico, no solamente de cuestiones relacionadas con el dolor o genéricas, sino también de posibles alteraciones psicopatológicas. Pero he destacado, en ese recuadro rojo que tienen en pantalla, he querido destacar una respuesta que me parece que tiene mucha relación con el tema nuclear que yo pretendo presentar aquí, que es la viabilidad de una subespecialidad de psicología del dolor. Y es que estos responsables de la unidad destacaron que los psicólogos que trabajan en las unidades de dolor son psicólogos que están más especializados que otros psicólogos. Probablemente hacían referencia a los psicólogos clínicos que trabajaban en el ámbito hospitalario. Y esto lo que está queriendo decir es que desde los responsables de unidad están requiriendo una especialización en psicología del dolor que va más allá de la psicología clínica y de la psicología general sanitaria. En este sentido, les hablaba de la encuesta de necesidades hecha a nivel nacional en Estados Unidos, y que tuvo en cuenta pues, a los que se denominan stakeholders, serían personas o colectivos interesados en el tratamiento, en el abordaje del dolor, como pacientes, como profesionales, como proveedores de salud, etcétera, distintos, ¿no? Yo me detendré en las respuestas, por supuesto, de los psicólogos. Fueron 4 o 5 preguntas, pero son muy reveladoras de su situación. La muestra como ven ahí, fueron 323 psicólogos. La primera pregunta que se les hizo a estos psicólogos es que si se consideraban especialistas en tratar a personas que tenían dolor. El 70% dijeron que no se consideraban especialistas. Se les preguntó si tenían educación o formación en el ámbito concreto del dolor. El 37% dijeron que ninguna, o prácticamente ninguna. Y esta pregunta, yo creo que más relevante todavía, se les preguntó si se sentían confortables y competentes al tratar personas con dolor crónico, y respondo al contrario, solamente el 11,5% se sintieron muy competentes, lo cual quiere decir
que prácticamente el 90% no se sienten cómodos a la hora de tratar pacientes con dolor, y esto es muy significativo si queremos establecer una especialidad de psicología del dolor. Las siguientes preguntas fueron ¿de dónde procedían estos psicólogos? Es interesante ver que el 41% venían de la práctica privada, y es interesante verlo sobre todo en conexión con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es ¿qué porcentaje de pacientes tenían dolor en su práctica clínica? Y teniendo en cuenta que el 41% hacían práctica privada, es muy llamativo, me parece muy frecuente que el 65% de estos profesionales tuviera como mínimo un 25% de sus pacientes experimentando dolor. Me parece muy importante, y por tanto habla un poco de que más allá de la psicología, de la especialidad de psicología del dolor, todos los psicólogos que trabajan en la clínica, en el ámbito clínico y sanitario, deben tener alguna formación mínima en dolor. La siguiente pregunta es de dónde procedían o de dónde les enviaban los pacientes, y se puede decir que la mitad venían de primaria y la otra mitad de otros especialistas médicos. Y por último, creo que la pregunta más importante de esta parte de la encuesta fue si estaban interesados en tener más formación en dolor, a lo cual obviamente el 91% respondió que sí. El tercer trabajo del que les hablaba establece desde el 2013, y es un consenso de expertos que sienta las bases acerca de las competencias básicas, las competencias mínimas que debe tener un profesional que trabaje con pacientes con dolor. Son competencias interprofesionales, y son estas 4. Un profesional sanitario que trabaje en el ámbito del dolor debe saber qué es el dolor y comprender y saber hacer comprender su naturaleza multidimensional. Debe saber reconocerlo en el ámbito de sus competencias, eso significa evaluarlo y medirlo en el ámbito de sus competencias. Debe saber tratarlo, debe saber aliviarlo si el dolor es crónico, claro. Debe saber tratarlo también en el ámbito de sus competencias profesionales. Y por último, debe saber también manejar el contexto en el que se produce el dolor, que ya sabemos todos desde nuestras distintas especialidades que el contexto del dolor, sobre todo el crónico, es importantísimo para comprender y para manejar el problema. En estos principios básicos que esta cumbre que estableció este consenso propuso, no me voy a detener porque son principios básicos que suscribiría y ejerce cualquier profesional sanitario también en el ámbito del dolor. Y directamente me acerco ya a cuál sería la concreción, que esta es una propuesta que se realiza en el ámbito del American Psychologist. Es un trabajo enviado a la revista Psicólogo Americano, que podríamos decir que como revista profesional de psicólogos podría ser la más importante del mundo y por tanto un referente para los psicólogos de todo el mundo. Pues aquí intentan desmenuzar, concretar, especificar, profundizar en las competencias básicas en el manejo del dolor que tendría un psicólogo o psicóloga del dolor. En cuanto a la primera, que ya sabíamos que era comprender y hacer comprender la naturaleza multidimensional del dolor, por supuesto el psicólogo, como otro profesional, debe comprender la complejidad y multicausalidad, conocer las teorías y conocer la terminología que se utiliza en dolor, por tanto conocer desde la ya histórica teoría de la puerta, pasando por la teoría de la neuromatriz, y estar al día de todos los avances desde una perspectiva biopsicosocial que se produzcan, pero también tiene la obligación de conocer no solamente esas explicaciones, sino las explicaciones estrictamente psicológicas, como el modelo de flexibilidad psicológica, por ejemplo, o como los modelos de estrés aplicado al ámbito del dolor, es decir, conocer las teorías psicológicas que han tenido éxito y que se utilizan para comprender y abordar el dolor. Por último, 2 de los aspectos que son fundamentales y que serían más específicos para los psicólogos se refieren a la individualidad y a la comunicación con pacientes y otros profesionales. Los psicólogos, por propia formación, pues debemos tener competencias en el conocimiento de la personalidad y las diferencias individuales, y por tanto debemos saber aplicarlas también en este ámbito profesional del dolor. Y también, por supuesto, los psicólogos es imprescindible que tengamos habilidades de comunicación básicas, puesto que nuestro trabajo es interpersonal siempre, sea más clínico o sea menos clínico. Nuestro trabajo es con personas y por tanto es imprescindible totalmente para trabajar con pacientes y con otros profesionales. En cuanto a las estrategias a las competencias de evaluación y medición, pues hemos de decir que los psicólogos en su formación
pues hay una intensificación bastante importante en las competencias de evaluación, teniendo en cuenta que nuestro ámbito de trabajo está plagado de constructos. Hemos sofisticado procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación hasta pues, niveles máximos, ¿no? Y nuestro conocimiento, pues no solo de la evaluación psicológica, sino de psicometría es importante, y todo esto se puede transferir al equipo de evaluación. Y es por eso que en esta propuesta pues, se postula, ¿no? al psicólogo como una figura de referencia para la evaluación, no solamente la evaluación de constructos psicológicos, ¿no? En cuanto a la tercera de las competencias, que tiene que ver con cómo se trata el dolor, por supuesto nuestro ámbito de tratamiento sería el tratamiento psicológico, y ahí tenemos que estar, el psicólogo del dolor tendría que estar al día de cuáles son los protocolos de tratamiento y las técnicas de intervención que han mostrado mayor evidencia, que están basadas en la evidencia. En este caso sería el tratamiento cognitivo-conductual y la terapia de aceptación y compromiso, pero conocer muy bien todo otro arsenal de técnicas de las que disponemos, como la meditación o el mindfulness o el neurofeedback o las técnicas comportamentales, etcétera, todas de las que disponemos, y no solamente saber implementarlas en intervenciones psicológicas, sino que tenemos que saber integrarlas en intervenciones multimodales o multidisciplinares, que están demostrando que potencian los efectos de la intervención psicológica por separado, como por ejemplo, un ejemplo sencillo podría ser la incorporación del ejercicio físico regulado y revisado, adaptado al paciente, incorporado en un programa de tratamiento cognitivo-conductual. Por último, el psicólogo también es un profesional que está preparado para ampliar el foco del individuo al contexto del individuo. Y muchas de nuestras competencias en evaluación e intervención incluyen a otras personas. Y esto es muy relevante en el ámbito del dolor, sobre todo en el ámbito del dolor crónico. El conocido de hace décadas como otro significativo, que suele ser la pareja o algún miembro de la familia, es decir, la persona de apoyo, es interesantísimo, y tenemos resultados de incrementos de eficacia de los tratamientos psicológicos cuando se tiene en cuenta esa circunstancia. Después también, por supuesto, en el plan de trabajo, en el plan de evaluación y de tratamiento psicológico, el psicólogo siempre tiene en cuenta la posibilidad de ganancias secundarias de todo tipo, no solamente las evidentes que están en la pantalla, que tienen que ver con litigios pendientes o situaciones de compensación o incapacidad, sino las que son más de tipo comportamentales, revisando los comportamientos poco saludables, comportamientos de dolor o comportamientos de enfermedad, intentando trabajar y promover comportamientos mucho más saludables. Por todas las competencias comentadas hasta ahora, el psicólogo es un profesional que estaría también indicado para trabajar dentro del equipo, trabajar para el equipo de trabajo interdisciplinar sanitario, en el caso de que lo requiriese, en cuestiones de dinámica y de proceso, ¿no? y de ayuda y de soporte también, siempre teniendo en cuenta, teniendo conciencia del lugar que ocupa dentro del sistema sanitario todavía, ¿no? que es un lugar, no está instaurado plenamente, es un lugar que está previsto y está considerado, pero la instauración total es evidente que todavía no se ha producido. Pues para finalizar, me gustaría solamente que se quedaran con estas tres ideas. La realidad profesional del abordaje del dolor, del abordaje sanitario del dolor, está exigiendo y está definiendo lo que es la psicología del dolor, desde hace muchos años además. Desde mi punto de vista, esto ya es una opinión personal, para mí el dolor sí debería ser una subespecialidad dentro de la psicología clínica y de la psicología general sanitaria por la entidad que tiene. De hecho, esto lo vemos en las necesidades formativas, que es el último punto de los que me quería abordar, y que se puede ejemplificar, se puede poner como modelo el reciente título de experto universitario en evaluación e intervención psicológica del dolor de la Sociedad Española del Dolor, que aprovecho para agradecer, que lleva funcionando desde hace un curso. Entonces, desde mi punto de vista, por tanto, para recapitular, la especialidad de psicología del dolor está informalmente establecida por la necesidad,
por la necesidad que hay, sobre todo en el ámbito de las unidades de dolor. Para mí debe ser una subespecialidad dentro de la psicología clínica y general sanitaria, tiene entidad para ello, y las necesidades de formación son evidentes y estamos comenzando con ellas, y en ese aspecto tiene un lugar destacado, como no podía ser de otra manera, la Sociedad Española de Dolor. Pues esto es lo que les quería contar, espero haberme ajustado el tiempo y reitero las gracias a la SER y a mis compañeros de mesa del Grupo de Psicología y quedo a su disposición para los comentarios y preguntas que puedan surgir en el debate. Muchas gracias.